Buenas tardes, espero que estés muy bien. Y bueno, vamos a repasar lo que vimos la clase pasada. Entonces, la clase pasada nos detuvimos fuertemente a estudiar lo que es un orden parcial, ¿sí? Entonces, la motivación para introducir esta definición de orden parcial es justamente el ejemplo que estoy mostrando. Entonces, tenemos un conjunto que es el conjunto 1, 2, 3 y a partir de este obtuvimos su conjunto potencia. El conjunto potencia, recuerden que van a ser todos los subconjuntos del conjunto dado, ¿sí? Entonces tenemos el conjunto de cardinalidad 0, el conjunto de cardinalidad 1, los conjuntos de cardinalidad 2 y el conjunto de cardinalidad 3, que es nuestro conjunto total. Ahora, el diagrama que estamos aquí ilustrando, lo estamos generando a partir de la relación que definimos y la relación que definimos es justamente estar contenido en, ¿sí? Entonces, estas contenciones, este diagrama, que si lo vemos como de abajo hasta arriba, lo que nos está diciendo es que el conjunto que está hasta abajo de nuestro diagrama está contenido en todos y en cada uno de los conjuntos que están en la parte superior. Ahora, si nos fijamos en el nivel 1, 2 y 3, donde tenemos los unitarios del 1, 2 y 3, quiere decir que estos conjuntos por sí mismos están contenidos en los niveles que están arriba, ¿sí? Ahora, no están contenidos todos con todos, ¿sí? Tal es el caso del unitario del 1, aquí voy a poner el unitario del 1, no es este, no está contenido en este conjunto. Ajá. Y para señalar de que no están relacionados, ajá, o que no está contenido uno en otro, no hay una recta que va del 1 al 2, 3. Ajá. Entonces, solamente estas rectas o estas líneas que estamos señalando nos están representando las contenciones. Entonces, vean, si yo me agarro desde el conjunto vacío está contenido en el unitario del 1, que a su vez está contenido en el conjunto que tiene al 1 y al 3, que a su vez está contenido en el conjunto total 1, 2 y 3. Entonces, aquí tenemos formado este caminito que viene del vacío hasta el 1, 2 y 3. Ahora, si me agarro otro, por ejemplo, otro camino que es del vacío y ahora me voy a que está contenido en el elemento 3, a su vez está contenido en el conjunto que tiene al 2, 3 y a su vez está contenido en el conjunto del 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, los caminitos que los estamos señalando con estas rectas que están entre nuestros conjuntos nos están representando las contenciones. Ahora, algo que les comentaba el día de ayer es que estos diagramas les puede ayudar si alguien por aquí está llevando teoría de gráficas. Ajá. Entonces, en lugar de estar trabajando con el conjunto específico, estos elementos, vamos a ver que lo podemos asociar estos elementos como si fueran nuestros vértices y las rectas que están uniendo a cada uno de nuestros vértices van a ser nuestras aristas. Entonces, este diagrama que tengo aquí lo podemos traducir de la siguiente manera. Tengo el vacío, el unitario del 1, 2 y 3, los conjuntos que tienen cardinalidad 2 y por último el conjunto total, ¿sí? Entonces mis aristas simplemente van a ser las rectas, o bueno, las aristas van a ser los que van a estar uniendo los puntos, ¿sí? Y no van a ser todos contra todos. Ajá, entonces estas aristas las vamos a tener simplemente de la relación definida, que en este caso es subconjunto, ¿no? Entonces la gráfica, por así decirlo, asociada al diagrama a ese diagrama que la obtenemos del conjunto potencia con el subconjunto, con la relación ser subconjunto D, es esta que tengo del lado derecho, ¿sí? Entonces, esta manera de ordenar a nuestros elementos nos permite tratar de visualizar o estudiar nuestro objeto desde otro punto de vista. Por ejemplo, desde gráficas, ¿no? Con vértices y aristas. Bueno, para que nosotros podamos, hasta ahorita lo único que tenemos que para poder ordenar elementos de un conjunto es la relación de orden parcial,
¿sí? Entonces, aquí, recordando la definición de orden parcial, aquí está, ¿sí? Nuestra relación de orden parcial tiene que satisfacer estas tres propiedades, que tiene que ser reflexiva, ¿sí? Tiene que ser simétrica y tiene que ser transitiva, ¿no? Entonces, esas son las tres propiedades que tiene que satisfacer nuestra relación: reflexiva, antisimétrica y transitiva, ¿sí? Entonces, nuevamente, si lo vemos como gráficas, una relación reflexiva va a ser aquella que nuestro vértice, si lo vemos como vértice, ese vértice está representado cualquier elemento de nuestro conjunto A. Entonces, si yo tengo ese elemento A, va a estar relacionado consigo mismo. Eso quiere decir que puede tener como una flechita y está regresando a él mismo, ¿sí? Eso quiere decir que es reflexivo, que está relacionado consigo mismo. Y de hecho la palabra es como muy sugerente, ¿no? Se observa, ¿no? Que sea reflexivo es como toda esta parte donde dicen, no, pues voy a hacer una reflexión sobre mí mismo, ¿no? O sea, más o menos es eso, ¿no? Estoy reflexionando sobre mí mismo. Podemos abusar un poquito del significado de la palabra reflexión. La reflexión consigo mismo, ¿no? Es esa propiedad. Para la propiedad antisimétrica, aquí lo que les comentaba el día de ayer es que necesitamos, por hipótesis, dos elementos que ya estén relacionados por sí mismos, ¿sí? De lo contrario, no podemos sacar información de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir que ya estén relacionados por sí mismos? Bueno, que hay una flecha que hay de un elemento al otro y viceversa. Esas dos flechitas ya existen, para la antisimétrica. Entonces, la propiedad antisimétrica, es decir, la consecuencia, o el consecuente, es justamente la igualdad de estos dos puntos, ¿sí? Entonces, la antisimétrica quiere decir que nuestros elementos mutuamente están relacionados, pero quiere decir que estás hablando del mismo objeto. Eso es lo que está diciendo la propiedad antisimétrica. Y la propiedad transitiva es justamente el puentecito que vamos a tener de un elemento a otro. Entonces aquí decíamos, si yo tengo tres elementos con sus respectivas relaciones, es decir, tengo una flecha de un elemento al otro, ¿sí? Ese otro está relacionado con alguien más, ¿sí? Entonces, la condición o la propiedad más bien de ser transitiva quiere decir que los extremos están relacionados, ¿no? Entonces, ese está relacionado con el extremo, ¿sí? Entonces, hay alguien que está en medio. Entonces, pues, se pueden hacer como muchas analogías con respecto a la transitividad. Por ejemplo, me parece que en secundaria se utiliza mucho, que dicen, es que esa niña o ese niño me gusta, ¿me lo presentas? Entonces el amigo que conoce a esa persona les presenta a ese más, ¿no? Entonces, si andan con la chava o andan con el chavo, pues ya hay una relación en medio, ¿no? Pero hay alguien de por medio que es el que es el puente para que se conozcan, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que pasa con la transitividad, ¿no? Y si no es transitivo la relación, pues imagínense que, bueno, se las presentaron, pero pues no hubo noviazgo ni nada, ¿no? Por el asunto. Entonces, eso quiere decir que es transitivo, ¿no? Si se cumple o no se cumple la transitividad. Entonces, un conjunto vamos a decir que es parcialmente ordenado si la relación que hay sobre ese conjunto satisface esas tres propiedades. Entonces, como ejemplo, el que dimos ayer fue el conjunto potencia. ¿Sí? El conjunto potencia con un conjunto distinto del vacío, en particular el 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, lo único que tienen que ver para cuando demuestren que algo es un conjunto parcialmente ordenado es demostrar esas tres propiedades. Entonces, aquí el ejemplo que estuvimos trabajando ayer es la relación de orden ser menor o igual que, ¿no? A ver, aquí tenemos una duda. Dice, ¿una relación está, vaya la redundancia, relacionando con las desigualdades? Sí. Ahí se ve la parte de reales. Por ejemplo, ayer estábamos hablando de que si no se toma el cero, pasa que en parte en cálculo habrá desigualdades estrictas. Exactamente.
¿sí? Entonces, las relaciones, recuerden que las relaciones que estamos estudiando son binarias. Lo que quiere decir es que van a relacionar un conjunto con otro conjunto, ¿sí? Y ahorita lo que estamos estudiando es tipos de relaciones. Ajá. Esos tipos de relaciones tenemos las reflexivas, las antisimétricas y las transitivas. Si un conjunto con su relación satisface esas tres propiedades, quiere decir que tienen un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? De hecho, el orden de los números reales satisface un poco más que ser un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es esa propiedad de algo más? Y esa propiedad es la tricotomía, ¿sí? Lo que quiere decir es que todo elemento, si lo vemos ya abstraer un poquito más, quiere decir que todo elemento que tengan va a estar relacionado uno con el otro, ¿sí? Por ejemplo, si yo me regreso a mi diagrama del conjunto potencia, todos los que van a ser nuestras rectas que están entre nuestros vértices, quiere decir que están relacionados, y los que no están señalados, quiere decir que no están relacionados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar este punto con este otro, ajá, el que estoy marcando con color azul. Esa recta no existe bajo la relación ser subconjunto de. ¿Por qué? Porque estos dos conjuntos no están contenidos uno con el otro, ¿sí? Entonces, no hay una relación entre estos dos elementos. En el conjunto de los números reales, con la relación menor o igual, todos los elementos están relacionados entre sí. Lo que quiere decir es que ustedes pueden decir, de eso se deduce la propiedad de la tricotomía, y ustedes pueden decir si un elemento es positivo, si es negativo o es igual al cero. Entonces, a esos conjuntos donde todos los elementos están relacionados, les vamos a llamar conjuntos totalmente ordenados. Todos sus elementos están ordenados. Entonces, el gran ejemplo es el conjunto de los números reales, con el orden ser menor o igual que. De hecho, aquí ya tenemos también ejemplos de conjuntos totalmente ordenados, pero vamos por partes. Ahora, no sé si respondí un poquito la duda o la observación de cálculo, ¿sí? Ahora, lo que va a cambiar cuando están estudiando cálculo con la relación de ser menor o igual que, es distinta a la demostración que estamos trabajando aquí en los naturales, ¿sí? ¿Por qué va a ser distinta? Porque aquí en los naturales unión el cero no tenemos inversos aditivos, ¿sí? A grosso modo quiere decir que no tenemos números negativos, ¿sí? En cambio, en los números reales, pues es un conjunto completo, ya van a ver en sus clases de cálculo, que es un conjunto completo. ¿Qué quiere decir que sea un conjunto completo? De manera muy intuitiva, que no van a encontrar hoyos. Entonces, quizá platiquemos un poquito de eso cuando estemos adentrándonos más al estudio de funciones y cardinalidad. Pero esa idea de que no hay hoyos está muy relacionada a la noción del infinito, de comparar infinitos. Y bueno, si nos vamos con las propiedades de los reales, con la suma y el producto, ahí sí tenemos inversos aditivos. Entonces, esta propiedad de que R2 más R1 es igual a 0, implica que R1 y R2 son iguales a 0, eso no pasa, ¿sí? Eso no pasa porque aquí en los reales ya hay inversos aditivos. Entonces, aquí lo que tendrían es que R2 es igual a menos R1 o viceversa, ¿no? Entonces, son inversos, uno es el inverso aditivo del otro. Entonces, a pesar de que se sigue manteniendo la propiedad de ser un conjunto parcialmente ordenado, la manera de justificar que esto así lo sea es distinta por la misma naturaleza del conjunto. Eso de que nos habla de que no exista hoyos es el axioma del continuo de Dedekind. De hecho, para demostrar que no, bueno, sí, y ese salto que van a tener de que no hay hoyos es la extensión de los números racionales, que son todas sus fracciones, a los reales. ¿Y de qué manera? Pues de manera intuitiva es meter los números irracionales, ¿no? Raíz de 2, raíz de 3, el número pi, ahí, etcétera, ¿no?
Y eso lo van a hacer a través de cortaduras de Dedekind, que uno de los conceptos fundamentales en eso es el axioma del supremo, ¿no? Entonces, todo eso está ahí metido, ¿no? Entonces, esa parte de las cortaduras de Dedekind no nos vamos a adentrar, ¿no? Pero lo que sí vamos a hacer en este curso es tratar de comparar los infinitos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que a partir de ciertas condiciones, siempre vamos a poder encontrar un número racional distinto a una lista ya dada, ¿no? Y esa noción que vamos a dar justamente va a ser aquella que va a decir, chin, es que va a haber más elementos, ajá, vamos a tener un infinito más grande que otro, ¿no? Entonces, eso se le, le vamos a llamar que es la diagonal de Cantor, pero todavía vamos encaminados a toda esa parte, ¿no? Que es funciones, ¿no? Entonces, vean cómo ustedes ya empiezan a relacionar esta parte de relaciones con el curso de cálculo, ¿no? Entonces, realmente de los orígenes de las nociones del infinito de Cantor viene del estudio del cálculo, ¿no? De preguntarse cosas muy puntuales ahí, ¿no? Pero bueno, pero pues eso con calmita, ¿no? Suena como muy bonito, pero tiene que tener como su orden en conceptos, ¿vale? Ahora, aquí como sugerencia, siempre que estén trabajando relaciones, no relaciones de pareja, relaciones de conjuntos, fíjense en qué conjunto estén trabajando, ¿sí? Entonces, aquí el ejemplo que estoy mencionando es, una cosa es hablar de los naturales, una cosa es hablar de los reales, ¿no? Y tanto así que tan solo si cambiamos un poquito de naturales a reales, van a cambiar, de naturales a enteros cambia incluso nuestro diagrama de manera muy rápida, ¿no? Entonces, ahorita lo voy a mostrar, que es justamente con lo que terminamos la clase pasada, ¿no? Entonces, bueno, esa es la demostración. Entonces, estoy aquí mencionando que voy a tomar ahora los números enteros. Ajá, entonces, recordemos que solo hemos trabajado los números enteros como el conjunto de, ajá, no hemos visto sus propiedades ni nada. Entonces, el conjunto de los números enteros va a ser aquel que tiene los elementos naturales con el 0, ajá, y sus inversos aditivos, o los negativos, los enteros negativos. Ajá. Entonces, ahí tenemos el conjunto de los números enteros y aquí les pongo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el conjunto de los naturales con el orden ser menor o igual que con los enteros, con la misma relación? Entonces, si lo vemos como las propiedades de relación, si es reflexiva, simétrica y antisimétrica, satisface exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, y el orden realmente es muy similar, ¿no? Pero lo que está cambiando, aquí, me voy, aquí, es en nuestro diagramita, ¿sí? Entonces, una de las diferencias que vamos a poder mostrar con esta relación y con estos dos conjuntos es que, por un lado, vamos a tener un conjunto que va a tener un elemento mínimo, ¿sí? Ese elemento mínimo pues es el más pequeño de todos bajo esta relación de orden, ¿sí? Entonces vean que esta recta, las líneas que nos están uniendo nuestros vértices o nuestros puntos, es nuestra relación de ser menor o igual que. Entonces, el 0 está ubicado hasta abajo porque es el menor de todos nuestros números naturales. Le sigue el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos un elemento mínimo. El elemento mínimo va a ser aquel elemento que está en nuestro conjunto, de tal manera que va a ser el menor de todos los elementos que están bueno, aquí estamos trabajando en los naturales, unión el 0, ¿sí? Y no hay nadie más. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un mínimo. El máximo pues va a ser con la desigualdad invertida, es decir, que va a ser el más grande de todos, ¿sí? Entonces, aquí, en los naturales uniones 0, con esa desigualdad, no tenemos un máximo, ¿sí? Pero sí tenemos un mínimo. En cambio, si trabajamos los enteros con el menor igual, vamos a tener
El orden, de hecho, es el mismo, es un orden lineal. Todos los elementos están relacionados unos con el otro. Pero no tenemos un mínimo y no tenemos un máximo. Entonces, ahí tenemos una diferencia con el mismo orden, pero tan solo estamos cambiando el conjunto. Ahora imagínense si decimos, bueno, ¿cuál va a ser la diferencia ahora si me tomo el conjunto de los números racionales con la relación ser menor o igual que? Entonces ahí se viene otra pregunta. ¿Cuándo determinamos que dos fracciones son, cuándo una fracción es mayor o igual que otra? ¿No? Considerando todas las fracciones equivalentes y todo ese asunto, ¿no? Entonces ya se empieza a hacer un poquito más complicado lo que es el estudio de esa relación. Ahora, ahí nos pasamos a otro nivel, por así decirlo, un conjunto más grande, que es el de los números reales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia de estos? Entonces, bueno, eso lo menciono porque podemos trabajar el mismo orden, pero si cambiamos el conjunto, empieza a cambiar la estructura del acomodo o de cómo estamos ordenando nuestros conjuntos. Y los 4 que estoy mencionando, que es los naturales uniones 0 menor o igual, los enteros con la misma relación, los racionales y los reales, perdón, con la misma relación, siguen siendo conjuntos parcialmente ordenados bajo la relación ser menor o igual que. Pero lo que va a estar cambiando es justamente nuestro orden, ¿sí? Bueno, entonces, con esta pequeña observación de mínimo y máximo, sí vamos a tener conjuntos donde tengamos un mínimo y un máximo. Entonces, aquí yo les pregunto, denme un ejemplo de un conjunto con una relación tal que sí tenga un mínimo y que tenga un máximo. Del 1 al 100 con la relación menor o igual. Claro, ¿no? Entonces, el más pequeño va a ser el 1, ese va a ser el mínimo, y el máximo va a ser el 100. Sí tiene que ser el 0, ¿no? Para que sea reflexiva su relación. Y de hecho se pueden ir con algo más pequeñito, pueden agarrarse solo el 1 y el 0 y el 1, por ejemplo. Entonces el mínimo va a ser el 0, el máximo va a ser el 1. O incluso se pueden tomar el elemento que tenga el 0, nada más. Entonces el mínimo y el máximo son los mismos, ¿no? Otro ejemplo que ya vimos, y de hecho aquí lo retomo, es justamente el del conjunto potencia, ¿sí? Entonces aquí tenemos el conjunto potencia, el diagramita, y tenemos un mínimo y un máximo, ¿sí? Entonces, por eso lo que es acomodar nuestros elementos de esta manera nos permite visualizar este tipo de conceptos, ¿sí? Entonces, aquí les dejo la definición de un conjunto parcialmente ordenado. Entonces diremos que A es un máximo o un mínimo si X es un máximo si X es menor o igual a A para todo X que está en nuestro conjunto A. Y vamos a decir que es un mínimo si todos los elementos de X están por arriba de A, ¿no? Todos los elementos de A están por arriba de A, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que es un mínimo y que es un máximo. Entonces, aquí tenemos ejemplos, ¿no? De un conjunto que tiene un mínimo máximo y un conjunto que tiene un mínimo y otro conjunto donde no hay ninguno de estos dos conceptos, ¿no? Entonces, aquí nada más para cerrar esta parte es reiterarles que un conjunto parcialmente ordenado es aquel conjunto donde su relación satisface 3 propiedades, que sea reflexiva, que sea antisimétrica y que sea transitiva, ¿vale? Con esto, que es un repaso de lo que vimos ayer, ¿hay alguna duda? ¿Queda un poco más claro? Bueno, y bueno, pues entre qué dudas y algunos ejemplos, estaba definiendo una relación de los números enteros
con ser menor o igual que, pero podemos definir cualquier otro tipo de relación. Entonces nos vamos a preguntar si esa relación, qué tipo de propiedades satisface, ¿no? Entonces, aquí les muestro otro ejemplo. Ajá, entonces, aquí tenemos otro ejemplo para los números enteros. Entonces, la relación que vamos a estar definiendo, o sea, n está relacionado con m, sí, solo sí, la diferencia de n menos m es igual a 2q, donde q es un número entero. ¿Sí? Entonces, recuerden que esta notación, n relacionado con m, lo que nos está representando es que el par ordenado n, m es un elemento de nuestra relación. Ahora, una primera observación que dimos de los pares ordenados es que si n, m no está en la relación, esto no implica que m, n esté en la relación, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que no es simétrico. Ajá, entonces, si ustedes recuerdan ayer, al final les dije, ¿qué querría decir que algo no sea antisimétrico? Y una de las cosas de consecuencias de eso, o de ese pensamiento, es que es simétrico. Ajá, entonces aquí teníamos una discusión de cuándo los pares ordenados, cuando los cambian de orden, van a ser iguales. Y bueno, eso es difícil, pero aquí lo único que nos interesa es que en el momento que ustedes intercambien la primera con la segunda entrada, ese par ordenado sigue estando en la relación. Y bueno, si satisface, si esto pasa, si esta implicación sí pasa, quiere decir que están trabajando con una relación que es simétrica, ¿sí? Pero bueno, lo menciono ahí, ahorita lo vamos a retomar. Lo que vamos a hacer primero es analizar esta relación. Entonces, vean, n está relacionado con m, sí, solo sí la diferencia es igual a 2q. Vamos a ver qué números enteros pueden estar relacionados. Entonces, si algo no les queda como tienen duda de la manera general, den valores particulares, ¿no? Para entender qué está sucediendo. Entonces, aquí yo tengo n menos m, pues me voy a tomar cualesquiera dos enteros, digamos el menos 1 y me voy a tomar el 2. Entonces, mi pregunta es, aquí como pregunta, ¿el menos 1 está relacionado con el 2? ¿El menos 1 está relacionado con el 2? Si esto es cierto, quiere decir, esto pasa sí, solo sí, menos 1, menos 2, es un múltiplo de 2, ¿sí? Entonces, si yo sumo esto, me va a quedar menos 3. Y menos 3 de ninguna manera va a ser un múltiplo de 2 o un número par, ¿no? Dicho de otra manera. Lo que quiero decir es que el elemento menos, la pareja ordenada menos 1,2 no están relacionados, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Si yo me tomo el par ordenado, digamos el 2 y el 4 y el menos 4, ¿no? Ambos son números enteros. Entonces quiero ver, aquí es una duda, quiero ver si el 2 está relacionado con el menos 4, ¿sí? Eso es lo que queremos ver. Entonces, esta relación va a pasar sí, solo sí, el 2 menos 4 es un múltiplo de 2 o es un número par. Entonces, aquí simplificamos y nos va a quedar 6. Y el 6 es un número par. ¿Por qué? Porque es 2 por 3. Entonces, lo que estoy diciendo es que el 2 efectivamente está relacionado. Entonces, aquí podemos quitar esta duda, porque estamos diciendo, como 2 es igual a 2 por 3 es igual a 6 y 6 es igual a 2 menos 4, eso quiere decir que 2 está relacionado con 4. Y recuerden que esto es justamente la definición de nuestra relación. N es igual a 2 y M es igual a menos 4. ¿Sí? Entonces, es justamente lo que aquí estoy escribiendo. Simplemente estoy sustituyendo el valor de n y el valor de m. ¿Sí? Entonces, ya tenemos un ejemplo donde los dos elementos
de los enteros sí están relacionados y otro ejemplo donde no están relacionados, ¿sí? Y en pocas palabras, aquí dos elementos están relacionados con esta definición. Sí, solo sí tenemos números pares y la diferencia es un número par. Y vamos a decir que no están relacionados si no son números pares. Ajá. Y aquí es algo súper bonito porque si no es un número par, entonces es impar. ¿Sí? Si no es impar, es un número par. Entonces aquí vamos a demostrar que esta relación que tengo es reflexiva y que también es simétrica. Entonces, ¿por qué es simétrica? Ya tenemos un ejemplo de que el 2 está relacionado con el menos 4. Para ver que sea simétrica, necesitamos ver que el menos 4 está relacionado con el 2. Ahora, ¿esto va a ser cierto? Nuevamente, sí, solo sí. Menos 4 menos 2 es un múltiplo de 2 o es un número par. Entonces simplificamos y aquí vamos a tener que es menos 6, ¿sí? Y el menos 6 simplemente es el 2 por el menos 3. Entonces estoy exhibiendo exactamente cómo está definida nuestra relación, ¿sí? Entonces, con eso lo que estoy diciendo es que si el 2 está relacionado con el menos 4 con esta definición, entonces el menos 4 está relacionado con el 2, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda con estos ejemplos? ¿Con estos casos particulares? No. ¿No? Bien. Entonces, ahora sí, la demostración en general va de la siguiente, ¿no? Bien. No. Ok, entonces la demostración de manera general va de esta manera. La relación es reflexiva. ¿Qué quiere decir? Que cualquier elemento que esté en los enteros está relacionado consigo mismo. La respuesta es que sí. Entonces la demostración va en este sentido. Es directa, es una demostración directa. Entonces vamos a tener, dado n un número entero, es decir, un número entero arbitrario, sabemos que n menos n es igual a 0. Y el 0 es igual a 2 por 0, ¿sí? Entonces, lo único que nos interesa es que ese entero que se estén tomando, justamente, bueno, es el 0, que ese elemento esté en los enteros, ¿no? Entonces, 2 por 0 es 0, y el 0 lo pueden escribir como n menos n. Lo que quiere decir es que r, quiere decir que n está relacionado con n. Entonces, por lo tanto, nuestra relación es reflexiva. Vamos a demostrar que es simétrica, ¿sí? Entonces, para demostrar que es simétrico, nos tenemos que tomar cualesquiera dos elementos que están en los enteros, y queremos demostrar tales que están relacionados. Entonces, esa es nuestra hipótesis importante, que n está relacionado con m, ¿sí? Y es lo único, ¿sí? A diferencia de la antisimétrica. Entonces, lo que queremos demostrar es que m está relacionado con n. Entonces, nuevamente vamos a tener una demostración de forma directa e iniciamos con nuestra hipótesis. Como n está relacionado con m, entonces n menos m es igual a 2q para algún q entero, ¿sí? Ahora notemos lo siguiente. Dado que n menos m es igual a 2q, esto pasa sí, solo sí. Al multiplicarlo, aquí lo que estamos haciendo es multiplicar por menos 1. Entonces vamos a tener que m menos n es igual a 2 por menos q. Y dado que menos q también es un número entero, entonces m está relacionado con n. ¿Sí? Entonces lo que quiere decir es que nuestra relación es simétrica. Es decir, si r está relacionado con n, que esa es nuestra hipótesis, estamos concluyendo que m está relacionado con n, ¿no? Entonces es simétrico nuestra relación. Y por último, vamos a ver qué es transitiva. Entonces, una relación que es transitiva, recuerden que nuestras hipótesis
son 2. Entonces vamos a tener n está relacionado con m y vamos a suponer que m está relacionado con p. Entonces necesitamos aquí, no voy a dejar de hacer la analogía de que tenemos que tener este puente, ¿sí? Ahora, lo que queremos demostrar es justamente que los extremos están relacionados. Entonces, ahora sí inicia nuestra demostración. Como n está relacionado con m, entonces n menos m es igual a 2q, 2q1. Por otro lado, m está relacionado con p, lo que quiere decir es que m menos p es igual a 2q2, con q1 y q2 números enteros. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es sumar estas dos igualdades y al sumarlas vamos a obtener que n menos p, que es justamente nuestros extremos, es igual a 2 por q1 más q2. Y nuevamente, la suma de dos números enteros va a ser un número entero. Lo que quiere decir es que nuestros elementos n y p están relacionados. Dicho de otra manera, es transitiva, ¿sí? Entonces, la relación de orden, no, la única relación de orden, no, más bien, no hay una única relación de orden, ¿sí? La relación, más bien, no hay un único tipo de relaciones que nos induzcan un tipo de orden o algún tipo de consecuencias en nuestro conjunto. Eso era lo que quería decir, ¿no? Entonces, en el repaso que di ahí al principio de esta clase y la clase pasada, nos dedicamos a ver el menor igual que. Pero estamos definiendo una nueva relación donde está satisfaciendo también tres propiedades, que es reflexiva, simétrica y transitiva, ¿no? Aquellos conjuntos que cumplen estas tres propiedades, simplemente vamos a decir que es una relación de equivalencia, ¿sí? Ahora, aquí tenemos esta observación con esta relación. Tengo la relación, la definición de nuestra relación. N está relacionado con M. Sí, solo sí, N menos M es igual a Q. Ahora lo que voy a hacer es despejar a N y yo tengo esta igualdad. Ahora, noten que esta igualdad es equivalente a que yo tenga una división, ¿sí? La división del número N entre el número 2, ¿sí? Entonces, aquí, si yo divido 2 entre N, pues voy a tener un cociente, que va a ser nuestra Q, y voy a tener un residuo, y con esta igualdad nuestro residuo es M, ¿sí? Entonces, la relación que acabamos de definir y demostrar que cumple estas tres propiedades, en realidad es una forma de escribir nuestro algoritmo de la división con el número 2, ¿sí? Estamos dividiendo números enteros entre 2. Entonces, vean, por ejemplo, si yo divido el 2 entre 2, pues esto da 1 y tengo residuo 0, ¿sí? Entonces, ¿quién es n? Es 2. Entonces, aquí voy a poner el 2. Voy a tomar el 2 y el 3, ¿no? Entonces, esto da 1 y sobra 1, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí el 3, ¿no? Entonces, tengo residuo 0, tengo residuo 1. Me voy a tomar otro número, digamos vamos a dividir entre 5. Entonces, 5 entre 2. Entonces, da 2 y sobra 1. Entonces, tiene también el residuo 1. Entonces, aquí voy a poner el 5. Voy a tomar el 6, divido entre 2, 2, aquí no es 2, es 3, y sobra 0, ¿no? Entonces, también tiene residuo 0 y aquí voy a poner el 6, ¿sí? Lo que estoy haciendo es a mi conjunto de los números enteros, los voy a clasificar en aquellos donde su residuo sea el 0 y aquellos que tengan su residuo que es 1. Porque en estos ejemplitos así muy al azar, estamos viendo que los residuos que están saliendo es el 0 y el 1. Entonces les dejo como tarea moral preguntarse si cuando dividen un número entre 2, cualquier número entero entre 2, los únicos residuos es el 0 y el 1. Esa es la pregunta. ¿Existirá otro residuo? ¿No? Piénsenlo.
De lo contrario, estaríamos clasificando nuestro conjunto de los números enteros en dos bolsitas. De un lado tendría todos los del residuo 0, que serían todos aquellos que son números pares. Entonces aquí 8, 10, menos 2, menos 14, el 0. Y del otro lado voy a tener los números nones o los números impares, ¿no? Menos 7, no va. Entonces, 12, 12. No, escribí todo mal. 9, 13, 27, 21, ¿no? Entonces, si no hay otros residuos, entonces estoy dividiendo en dos nuestros números enteros, ¿sí? En los números pares y los números impares, pero a través de esta relación. Eso es importante. Estamos dividiendo nuestro conjunto de los números enteros a través de la relación, esa relación que tenemos definida. Entonces, ya nada más para concluir, vamos a terminar con esta diapositiva. Y el cero es par. ¿Y qué pasa con el 0? Sí, el 0 es un número par. Porque recuerden que de manera intuitiva, ahorita nada más lo hemos visto, que el 2 por el 0 es 0, ¿sí? Eso quiere decir que el 0 lo estás colocando como un múltiplo de 2. Entonces, esa es la definición de un número par, ¿no? Entonces, ok. Entonces, el 0 está en esta bolsita. Ok. Vale. Ahora, aquí ya les pongo justamente la definición que les estaba comentando hace rato, que si ustedes tienen una relación que satisface, que sea reflexiva, que sea simétrica y que sea transitiva, entonces están teniendo una relación de equivalencia, ¿sí? A estas relaciones de equivalencia simplemente las vamos a denotar en lugar de una R, vamos a denotarle con esta notación, como esta cuñita, no sé cómo se llama el simbolito, pero siempre que tengan una relación que satisfaga estas tres propiedades, reflexiva, simétrica y transitiva, vamos a denotarlo de esta manera. Ahora, se parece muchísimo a un conjunto parcialmente ordenado, pero la diferencia de estas dos relaciones es que una les permite ordenar sus conjuntos y la otra les permite hacer una partición, así como esos famosos memes de, ay, me ha roto mi corazoncito en 1000 de pedazos. Eso es lo que está haciendo la relación de equivalencia. Está rompiendo el conjunto en muchos pedacitos, ¿no? Lo importante es que cada uno de esos pedacitos no son conjuntos vacíos, y en el momento que los pegan, tienen a todo su conjunto, ¿sí? Entonces, dependiendo de la relación, va a ser el tipo de partición o de cuántos cachitos se está rompiendo su corazoncito, ¿no es cierto? Se está partiendo su conjunto. Eso es lo que está haciendo la relación de equivalencia. La relación de equivalencia nos va a inducir una partición del conjunto. Mientras que una relación de orden parcial lo que va a hacer es ordenar a nuestros elementos, ¿sí? Entonces, la finalidad, entonces aquí tenemos algo muy bonito y estamos comparando los tipos de relaciones y cuáles son las consecuencias que va a tener en nuestro conjunto, ¿sí? Si tenemos un orden parcial, que lo único que está cambiando con la relación de equivalencia es que es antisimétrica, entonces podemos ordenar nuestros elementos si tenemos esos diagramas. Si tenemos una relación de equivalencia, entonces se nos va a partir todo nuestro conjunto, ¿sí? Ahora, aquí nuevamente les pongo la analogía de gráficas de la relación reflexiva, simétrica y transitiva, porque son muy similares a cuando estamos trabajando el orden parcial. Entonces, la reflexiva es esta reflexión consigo mismo, tal cual es esa, ¿no? Salgo de mí mismo y regreso de mí misma, ¿no? Ahora, simétrica, nuestra hipótesis solo es que A está relacionado con R, ¿sí? Entonces, el consecuente quiere decir que existe la relación o la flecha de un punto a otro. Entonces, lo voy a poner como en gruesecito. Simplemente de que la relación que sea simétrica quiere decir que esta flecha azul existe,
¿Sí? ¿Sí? Esta flecha azul existe. Si la relación es simétrica, eso quiere decir que esa flecha existe. En cambio, cuando estamos trabajando una relación antisimétrica, las dos flechas ya existen por hipótesis, ¿no? Y el consecuente quiere decir que los puntos son iguales, ¿no? Y en la transitiva, pues nuevamente tenemos nuestros puentes, nuestros tres puntitos, ajá, y lo que queremos ver si la relación es transitiva es que los extremos están relacionados, ¿sí? Entonces, vamos a decir que una relación es de equivalencia si satisface esas tres propiedades. Entonces, aquí ya para terminar, reitero, un orden parcial nos permite ordenar a nuestros elementos del conjunto, ¿no? Ejemplo es lo que tenemos aquí, podemos decir, bueno, tengo un mínimo, tengo un máximo, no hay ninguno de los dos. Y por otro lado, tenemos relaciones de equivalencia, ¿no? Entonces, las relaciones de equivalencia nos permiten dar una partición del conjunto, ¿no? Y creo que la mejor analogía es esta parte de que nos han roto el corazoncito en miles de pedazos, pero con el tiempo sana y todo está otra vez, ¿no? Completito, ¿no? Y eso de que está completito quiere decir que cuando tomamos la unión de todas esas partes, vamos a tener el conjunto total. Entonces, bueno, con eso termino. Creo que avancé un poquito de tema, no tanto como lo que tenía planeado, pero bueno, espero que haya reafirmado algunas cosas del día de ayer, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? No, todo bien. Ok, bueno, todo bien hasta que haya una tarea o algo que los obligue a hacer ejercicios, porque seguramente no hacen ejercicios si no se les dice, ¿verdad? Ok, a ver, una relación que sea un copo puede ser de equivalencia al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? A ver, la diferencia que hay entre estos dos, voy a anotar eso que están comentando. Una relación, un copo es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Mientras que la relación de equivalencia también es reflexiva, vamos a tener que es simétrica y vamos a tener que es transitiva, ¿sí? Entonces, en esos solo voy a plantear la pregunta para que lo piensen, pero si un copo implica ser una relación de equivalencia, dado que la única diferencia de las definiciones es la propiedad de ser antisimétrica y simétrica, entonces la pregunta es la siguiente: ¿que sea antisimétrico implica que sea simétrico? Esa es la pregunta. Y también les voy a preguntar el regreso. Entonces, siempre que tengan una implicación, traten de preguntarse qué pasa con el regreso. Así como, ¿qué pasa con el cero? ¿Qué pasa con el vacío? También, cuando tengan una implicación, pregúntense qué pasa con el regreso. Entonces, si es simétrico, si tienen una relación simétrica, entonces, ¿será antisimétrica? Esa es la pregunta. Se las dejo ahí planteadas para que lo piensen y bueno, vamos a ir trabajando al respecto, ¿ok? Copo es la relación de ser orden parcial, así es. La pregunta es si una relación es antisimétrica, entonces es simétrica. Esa es una pregunta. Y la otra es la otra implicación, que es una relación que es simétrica, entonces es antisimétrica. ¿Ahora sí se escucha? Perfecto. Muy bien, ¿no? Pues gracias a ustedes. Bueno, ahí les dejo esa tarea moral. Tienen que ver esto. Porque si se cumple alguna de estas implicaciones, lo que estarían diciendo es que una relación de equivalencia es un copo o que un copo es una relación de equivalencia.
Ujú. Entonces, eso es algo está interesante, ¿no? O sea, si tienen un copo y esa es una relación de equivalencia, además de tener esta partición de todo su conjunto, tienen un orden entre los elementos, ¿no? Entonces, vean que cuando yo estoy dando este diagramita, sigo trabajando un diagrama como de conjuntos. Es un conjunto que tiene bolsitas. Uh-huh. Es un conjunto de conjuntos. Y no me importa si están ordenados o no los elementos. Que ese sería en el punto 2. En el punto 1, el orden parcial, tengo a todo mi conjunto, pero lo estoy ordenando. Entonces, si ustedes dicen que una implicación, existe alguna de las implicaciones, tendrían una partición en un orden o un orden en una partición, ¿no? Entonces, ven, ahí el orden de las palabras sí afecta, ¿no? En el resultado. Bueno, ¿algo más que quieran preguntar o que me quieran decir para que yo se los reformule en preguntas? ¿No? Muy bien. Si ya no hay más, cuídense mucho, tengan un bonito fin de semana. Traten de preguntarse cosas y escribir, ¿no? Traten de escribir, no se esperen a que se les llegue una tarea, que se les llegue alguna indicación que hacer. No, ustedes estudien, ¿no? Estudien, pregúntenos sus dudas y pues nada, disfruten su fin de semana. Gracias. Gracias, profesora. Sí, profesora. Hasta luego. Sí, cuídense. Chao. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesora. Bye, Gracias, bye. hasta luego, Gracias. profesora. Hasta luego.